llega a los pies de Cristo en el año 1991. Un líder sincero y transparente que se esfuerza por valorar y resaltar lo bueno de cada persona. Frases como "se metió Dios" han sido parte de su caminar y adoptada por muchos de quienes le siguen. Él forma parte del remanente de Dios y está aquí hoy en 16 horas bajo su gloria 2022. Recibamos al pastor y evangelista Boris Goodrich. El libro de Romanos dice, capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías las Escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. El pueblo de Israel abandonó a Dios por la idolatría. A raíz de eso comenzó a experimentar una crisis política, una crisis económica, una crisis social y una crisis espiritual. Hablar de crisis es dificultad. La crisis es peligro, la crisis es aprieto, la crisis es ruina. Crisis son situaciones difíciles que producen cambios y que ponen en peligro el desarrollo de un asunto. A todo lo largo de la historia de la vida humana, desde que el hombre cayó, desde que el hombre falló, ha experimentado crisis. La primera pareja en el huerto del Edén, una vez que tuvieron sus hijos, les tocó experimentar, no le bastó con su caída, les tocó experimentar algo que les partió lo más seguro el alma, ver cómo una rivalidad, un celo entre uno de sus hijos mató, acribilló, apuñaló, no sé cómo, pero mató a su hermano. Cómo Caín pudo matar a Abel. Esto trajo crisis, y desde ese entonces, de que el hombre pecó hasta el día de hoy, la maldad se fue multiplicando hasta los días de Elías. En los días de Elías, el rey era Acab, acompañado por su primera dama Jezabel. La idolatría se incrementó, perseguían a los hombres de Dios. Todo lo que olía a Dios en el periodo de Acab, que fue el séptimo rey de Israel, que fue uno de los peores reyes hasta ese momento, todo lo que olía a Dios era objeto de ataque. Y eso sigue moviéndose igual. Todo lo que en nuestras vidas huele a Dios, el diablo buscará la manera de atacarlo, de apagarlo, de desaparecernos, de reducirnos, de sacarnos de la faz de la tierra, pero una manera en la cual no podamos entrar o recibir la promesa que Dios nos dio. El hombre de Dios de turno, Elías, había experimentado en su vida la manifestación del poder de Dios. Elías sabía que Dios estaba con él. Elías había visto cómo Dios lo respaldó cuando oró y los cielos se cerraron, cuando oró y el fuego cayó, cuando oró y los cielos se abrieron. ¿Qué no vio Elías en su vida en la parte ministerial? Pero llegó un momento en la vida de Elías, ese hombre extraordinario de Dios, le llegó un mensaje al oído y recibió una amenaza. Producto de esa amenaza, el hombre de Dios, ignorando o teniendo en poco que Dios lo había llamado, teniendo en poco que había experimentado el respaldo de Dios en su vida, se metió en una cueva y sabemos todo lo que pasó en esa cueva. El hombre de Dios sintió deseos de morirse, de que Dios le quitara la vida.
muchas veces nosotros, aún reconociendo de que Dios nos llamó, de que está con nosotros, de que hemos experimentado la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, han llegado situaciones que nos han golpeado emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente, familiarmente, matrimonialmente, en el área que sea. Y esas situaciones que nos han golpeado nos han hecho meternos en una cueva invisible. Y no solamente en esa cueva invisible, hemos sentido el deseo de abandonarlo todo, de dejarlo todo y decir: Señor, ¿sabe algo? Yo no me mato porque me voy para el infierno, pero yo prefiero que tú me mates. Llévame, sácame de aquí, porque no aguanto esta situación, no aguanto esta tristeza, no aguanto este dolor. Desaparéceme de la tierra. Elías, producto de una amenaza, se sintió devastado, se sintió fracasado, se sintió derrotado. Pero lo que Elías no sabía, porque él había dicho a Dios que él era el único que estaba en esa condición, que ya no había hombre de Dios con llamado, ya no había gente íntegra. Todo el mundo se había perdido, todo el mundo había claudicado a su fe. Y Dios le dijo a Elías: Elías, tú estás equivocado. Yo tengo gente que no sale en Facebook. Yo tengo gente que no sale en flyer. Yo tengo gente que no sale en redes sociales. Yo tengo gente que no suben a los altares. Yo tengo gente que nadie lo reconoce. Pero tengo gente que tienen a Dios metido. Tengo a gente que cuando oran se abren los cielos. Tengo gente que cuando ora se cierran los cielos. Tengo gente que cuando oran mueven mi trono y no son famosos. Y esa gente no han doblado su rodilla a Baal. No nos podemos equivocar. No se equivoque. No crea que los que están son los únicos. Hay gente como usted que la gente ni lo conoce. Algunos han sido menospreciados, pero vino a decirle que usted y yo somos parte del remanente de Dios. Somos gente que hemos sobrevivido a tantas cosas, y a pesar del dolor, de la adversidad, de las lágrimas, no hemos doblado nuestra rodilla a Baal. A pesar de los menosprecios, de las humillaciones, de los señalamientos, todavía estamos aquí porque decidimos no doblar nuestras rodillas a Baal. Dios le dijo: tengo un remanente, tengo un grupo, tengo mi reserva, tengo gente que están enfocadas, tengo gente que están alineadas, tengo gente que no se venden, que no se alquilan, que no se regalan. Tengo gente que tiene la convicción de a quién le sirven. Tengo gente que están enfocados, que quieren en su vida. Vine a hablarle a la gente que está enfocada, que no importa lo que se levante, no importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo diga. Somos la reserva de Dios, somos el remanente de Dios. No son todos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Usted es parte del remanente de Dios. Entienda, el remanente es ese grupo que choca, el remanente es ese grupo que adversa, el remanente es ese grupo que no negocia las cosas de Dios con nadie. Ese es el remanente de Dios. Somos la reserva de Dios. Remanente es lo que queda, remanente es lo que sobra. Somos la reserva. Reserva es apartar, es guardar, es acumular, es conservar, es mantener. Reserva es algo que se aparta y que se cuida para que pueda ser utilizado en el futuro en el caso de una necesidad. La reserva es algo que se aparta, que se cuida, que se esconde, y solamente será utilizado en el momento oportuno. Ejemplo: todo o todo país que tenga un ejército militar, estas personas le dan servicio a su ejército, a su país, por tantos años. Algunos, después que cumplen con la edad, se jubilan, pero otros, a pesar de su jubilación, siguen con el compromiso de brindarle sus servicios a su nación, de brindarle sus servicios al ejército por la cual sirvieron por muchos años. Y esta gente, en el momento en que el país lo necesite, en el momento más crítico que pueda haber, esa gente ya jubilada, esa gente solamente serán llamadas en el momento indicado, en el momento de crisis.
todo ejército militar debe de tener una reserva. Toda persona debiera económicamente separar algo y guardar algo. Y eso que tú guardas, lo guardas como reserva con la intención de que si se diese una necesidad de tu reserva, de lo que te quedó, de lo que te sobró, en el momento de tu necesidad, tú vas a sacar la reserva para hacerle frente a esa necesidad. En el ámbito deportivo, en los países, ejemplo, en Panamá hay muchos buenos jugadores, pero en el fútbol o en el béisbol solamente ellos pueden valerse de una cantidad reducida, pero son unos los que van a entrar a la cancha en el momento, a batear, a jugar en el momento. Pero en el momento en que el manager o el director del equipo considera que tiene que sacar a alguien de la reserva, que es un momento muy crucial, ejemplo, dice: llamen a Mariano Rivera, estamos en una situación de que tenemos que mantener el resultado para ganar el campeonato. Entonces el director dice: Mariano Rivera, ahora te toca a ti. La gente de la reserva, la gente que es el remanente de Dios, espera su momento, espera el momento. Vine a decirle a alguien que tiene que esperar el momento. En cualquier momento saldrás de donde estás metido y Dios te pondrá en la línea y Dios te pondrá al frente para hacer lo que tengas que hacer. Todo tiene una reserva. Yo tengo mi auto, yo le lleno gasolina, pero en el tablero hay una luz que se enciende cuando necesito. Desde el momento en que esa luz se enciende, el carro comienza a utilizar la reserva, el remanente de la gasolina que le queda. Esa gasolina solamente está allí en el momento de que dice: hey, esto es lo último que te queda. La reserva, el remanente. ¿En qué momento se utiliza? En los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Pues así hace Dios. En los momentos difíciles y de crisis, Él sacará de su reserva, te sacará como una respuesta a una necesidad, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en el lugar donde usted se mueva. Usted solo tiene que entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo y hora. Ejemplo, a 16 horas estaba programada para iniciar el viernes 25 de noviembre. Cuando llegó el viernes, nosotros estuvimos prácticamente orando de jueves para viernes. Nos agarró allí orando con los muchachos el día 25. Llegó el tiempo. El día 25 era el día que iniciaba las 16 horas. Pero la hora no había llegado. Las 16 horas iniciaba a las 7 de la noche. Aunque había llegado el tiempo, no había llegado la hora. La gente del remanente de Dios van a salir en el tiempo y en la hora. Usted tiene que entender que el remanente es Dios que lo escogió. El remanente solamente ha sido diseñado para cumplir una asignación, para cumplir con aquel que lo llamó, para estar enfocado en complacer el deseo de aquel que lo llamó. Entienda, aunque pase lo que pase, usted está siendo entrenado. Yo recuerdo que en todo este trayecto, yo escuché, hermana Betty, decían: tú solo sabes gritar, tú no tienes. Pero yo había recibido una palabra y yo estaba enfocado en esa palabra. Fue esa palabra que me había sostenido, fue esa palabra que me había inspirado, fue esa palabra que me había motivado. A pesar
de que no era ciego porque observaba, de que no era sordo porque escuchaba, de que no estaba imposibilitado en mis miembros porque sentía. Mi enfoque era en que en cualquier momento aquel que me había llamado me iba a sacar, no para proyección personal, me iba a sacar como una respuesta y al cumplimiento de su llamado. No importa las adversidades, no importa los escenarios, no importa que se levante Jezabel, no importa las amenazas del diablo, no importa lo que estés viviendo, entiéndase, usted es la reserva de Dios, es la gente que Dios tiene para chocar, es la gente que Dios tiene para seguir adelante, es la gente que Dios tiene para levantar a otro. Tú eres la reserva de Dios y la reserva de Dios está enfocada y sale en los momentos difíciles. El mundo iba de mal en peor, la maldad se había incrementado después de la caída de Adán y Eva, y Dios miraba sobre la tierra. El designio del corazón del hombre estaba inclinado hacia mal, y Dios decía: ¿dónde veo? Y Dios dijo: ahí tengo a uno. Ahí tengo a uno llamado Noé. Ahí tengo a uno que es mi remanente. Ahí tengo a uno que está enfocado. Ahí tengo a uno que sabe que aunque haya tanta corrupción, él sabe que el pecado está a la orden del día, pero él no se deja arrastrar, él no se deja influenciar. Él sabe que él está llamado, asignado para cumplir un propósito. Escuche, estamos en el mundo, estamos en este sistema. Va a escuchar locura de gente que usted no se imagina, pero tú eres la reserva de Dios. Si ellos lo hacen mal, tú tienes que hacerlo diferente. Por eso Dios cuenta con nosotros. No importa quién quiera hacer lo que quiera hacer. Esto no es de cómo comienzan, sino cómo terminan. El que se quiere dañar, podría ir que se pudra y que se dañe con lo que quiera. La reserva de Dios se mantiene íntegra. La reserva de Dios se mantiene enfocada. La reserva de Dios se mantiene alineada. Somos la reserva de Dios. Somos el remanente de Dios. Y Noé entendió cuál era su posición. Somos la reserva moral de este mundo. Tantas leyes y tantas cosas que por lo menos en nuestros países occidentales no nos ha llegado. Ignoramos. Pero en los países del oriente hay cosas que están ocurriendo que ni usted ni yo nos imaginamos. Leyes que ni siquiera llegan a nuestra imaginación. Pero ya en esos países ya están en los senados para ser aprobadas. Pero Dios está contando con nosotros. Eso fue lo que Dios pudo hacer con Noé. Noé dijo: no importa cuántas familias se contaminen, no importa cuántas familias se arrastren, Noé pudo preservar su familia. Tú y yo somos la reserva de Dios. Vienen leyes para atentar, pero Dios nos tiene aquí para preservar el modelo original. Dios te tiene aquí para decirle a la gente que así no es el diseño que Dios tiene para la familia y la tierra. Pero la gente de reserva tienen que chocar. La gente de la reserva no le interesa ser aceptado por nadie. La gente de la reserva no importa si te abandonan, si te traicionan, si te prejuician contigo. La gente de la reserva sabe a qué va. Somos la reserva de Dios. No esperes aprobación en tu casa de nada. No esperes aprobación ni palmadita de nada. Siempre y cuando usted esté alineado y sepa que lo que está haciendo está alineado con lo de Dios, siga adelante, siga adelante. Somos el remanente en Panamá de Dios, en el mundo entero, y Dios está contando con nosotros. Yo le creo a Dios, no sé si usted no lo cree. Noé le creyó a Dios y preservó a su familia, y por eso hoy estamos aquí nosotros, porque alguien entendió que tenía que cuidar el modelo de familia para que hoy usted y yo copiáramos al modelo original. Se levantarán cosas tan grandes, que traerán vergüenza, humillación y miedo, como ocurrió
en los tiempos del rey Saúl. Por 40 días y 40 noches, David dijo e hizo en el desierto lo que le dio la gana. Pero David nunca se imaginó, Goliat, que Dios tenía un remanente, que Dios tenía a alguien programado, diseñado, que Dios tenía a alguien ahí que estaba esperando tiempo, diciéndole al director técnico: cámbiame, yo quiero entrar. David estaba ahí para ponerse la camiseta. David estaba ahí para agarrar la manilla y la bola. David estaba ahí para agarrar el bate. David estaba ahí para agarrar los guantes. David sabía que él era la reserva de Dios. Y cuando David salió del anonimato al escenario, David le dijo: tú no sabes con quién te estás metiendo. David sabía que él era un mata gigante. La reserva de Dios está diseñada para quitar del camino al diablo. La reserva de Dios está enfocada en cumplir su misión. Tú tienes gigante que librar. Tú tienes gigante que matar. Pero lo vas a vencer no en tu nombre, no con tus fuerzas. Lo vencemos en el nombre de aquel que nos llamó. No vencemos en el nombre de aquel que está con nosotros. No vencemos en el nombre de aquel que nunca nos abandona. La reserva de Dios no pueden moverse en emoción ni sentimiento. Hay grupos especializados en los ejércitos. Marines en los Estados Unidos no se ríen. Es un grupo élite que cuando el ejército normalmente no puede, solamente el presidente llama al jefe de ese grupo especializado. Ese grupo no cree en nada, no cree en nadie. Solamente ellos saben que tienen una misión y es la causa. Hoy usted y yo estamos aquí por la causa, y la causa es Cristo. La causa es su nombre. La causa es la expansión del reino. La causa de Cristo es que las almas sean salvas, de que el cautivo sea libre, de que el enfermo sea sano. Somos el remanente de Dios. Tome su posición. No es sentimiento, no es emoción. Alíñate. El remanente de Dios no tiene que esperar de que cuando David vio que Goliat venía, David tuvo la iniciativa y corrió adelante y se alineó. El remanente no espera el golpe. El remanente se anticipa. El remanente dice al diablo: te equivocaste, te voy a dar. Y dale al diablo con lo que tiene. Dale con lo que sabe. Dale con lo que Dios te dio. Funciona. Funciona. Claro que funciona. ¿Qué estamos esperando? Que vengan los famosos de las redes sociales para avivar nuestras vidas. ¿Y usted qué? Que vengan y nos pongan la mano. ¿Y usted qué? Que vengan a su casa y te hagan creer y sentir que tú no tienes, que tú no puedes. El mismo Dios que ellos tienen es el mismo Dios que tú tienes. El mismo Dios que llamó a esos hombres de Dios, el mismo Dios que te llamó. Pero ellos entendieron su llamado, entendieron su posición. Y usted y yo solamente estamos enfocados en nuestras necesidades. De nuestra necesidad se encarga Dios. La fe descansa. La fe no puede ser pasiva. La fe sin obra, y la obra es acción. Pero a pesar de que la fe es acción, la fe descansa. La fe descansa. La fe descansa en su autor. Pero el remanente, aunque descansa en Dios, el remanente de Dios tiene que cumplir con su función. El remanente de Dios sale en el momento que el director técnico le dice: comienza a calentar. Antes de que la lámpara se apagara, Dios le dijo, yo le respondo a Ana. Ya Dios sabía lo que venía. Dios habla todavía hoy. Creemos en el ministerio profético.
y tengo relación con gente con evidencia de que Dios lo utiliza. Pero ¿qué pasa cuando hoy convocan a tantos congresos de profetas y aún el que no es profeta va y él mismo dice que yo voy y salen frustrados porque no tienen esa línea? Y usted quiere ser profeta, escuche bien. Jesús dijo, no lo dijo Pablo ni ningún otro. Mayor que Jesús no hay nadie. ¿Sí o no, superintendente, pastor Julio? Usted es el superintendente. Mayor que Jesús, ¿hay alguien? Nadie por encima de Jesús. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él no solo te guiará, te enseñará lo que habrá de venir. Está hablando del futuro. Él te enseñará lo que viene, o sea, que nunca ha llegado. Y dice el versículo más abajo, los siervos no saben lo que hace su Señor, pero a sus amigos le haría conocer, le haría saber. Tú no tienes que ser profeta para que Dios te diga lo que viene. Hay familiares que usted tiene y a pesar del grado de consanguinidad como familia, usted no se atreve a hablar ciertas cosas. Pero hay gente con la cual usted tiene una amistad. Usted le llama, usted le escribe y abre su corazón y le dice: me siento una cucaracha sin ojo. Estaba pensando tirarme al Centenario, pero el agua no es profunda y que si me caigo posiblemente tengo posibilidad de quedar vivo y yo me quiero morir. Tú buscas a alguien de confianza y abres tu corazón. Y tú le revelas a esa persona que consideras amigo lo que tú estás viviendo. Pues dice la Biblia que al amigo, a los amigos, Dios le hace conocer las cosas. Señores, al remanente Dios todavía le habla. A la gente que es remanente, a la gente que está en la reserva, Dios le muestra el futuro. No se frustre por cosas innecesarias. Solamente es una relación. Y como remanente, al Dios a quien tú representas, te dará las instrucciones, las indicaciones del territorio, de dónde se mueven los enemigos, de qué clase de armas están operando en el momento. ¿A quién se le revela eso? Al remanente. Dios se anticipó y dice: pues voy a responderle a Ana, porque la lámpara de Jehová, que era Elí, estaba por apagarse. Y Dios dijo: voy a sacar de mi reserva, porque esto no es obra de hombre, tiene que ver conmigo. Señores y señoras, hay cosas que son de Dios. No importa quién esté, quién no esté, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, hay cosas que tienen que ver con Dios y con usted. Dios nada lo sorprende. Nadie lo sorprende. Todo lo tiene absolutamente fríamente calculado. Aún las intenciones del corazón de los hombres, Dios lo conoce. La gente te puede mentir en tu cara, pero la gente se le olvidó que ese mismo Dios a quien sirven y a quien predican, le están mintiendo. Pueden detener y mentirle a los hombres, pero no pueden detener ni mentir al Espíritu Santo. 166 años después de Cristo, 166, el Coliseo romano estaba sentado esperando que querían sangre, querían sangre, querían sangre. Y de repente mandaron a llamar a aquel prisionero. Y ellos esperaban que era un joven detractor, ladrón, que le había afectado al pueblo, al imperio romano. Y la gente decía: queremos sangre. Y tenían allí el asunto del fuego, ¿cómo se llama? La higuera de fuego, la hoguera de fuego. Y todo el mundo decía: queremos sangre.
Y para sorpresa de ellos, venía un anciano amarrado de mano y de pie. Y la gente no podía creer, esperaban a un joven. Y era un anciano de cabellera blanca, con piel arrugada. Y venían los soldados enfrente y venía uno al lado de él, la cual él se había identificado mucho con aquel anciano. Y él, con la intención de que el anciano protegiera su vida, le dijo: tienes una oportunidad. Y él dijo: ¿en qué consiste mi oportunidad? Él dijo solamente: niega a Cristo. Y aquel anciano, con cabellera blanca y pasos lentos, no solamente por las cadenas, sino por el peso de la edad que tenía, miró a aquel joven galán soldado que le había dicho: niega a Cristo. Aquel anciano dijo que niega a Cristo. Le dijo: sí, es la oportunidad para salvar tu vida. Y el anciano, que sabía que era el remanente de Dios, dijo: yo no solo estoy dispuesto a salvar mi vida, yo soy necio porque no quiero salvar mi vida, pero te digo que tú eres necio porque no quieres salvar tu alma. Y el hombre no podía entender por qué este anciano, que tenía la oportunidad de escapar a la muerte, y le dijo: te voy a dar otra oportunidad, puedes salvarte de esta hoguera de fuego. Y él dijo: yo me puedo perder en la hoguera de fuego por no negar mi fe, pero tú te puedes perder en el infierno por no aceptar tu fe. En los 86 años que tengo, aquel que me llamó, me preservó, me reservó para este tiempo. Y yo entendí que soy la reserva de Dios para afectar a otros. Yo entendí que soy la reserva de Dios para influenciar a otros. Yo entendí que Dios cuenta conmigo para bendecir a otros. La gente de la reserva no piensan en ellos, saben que Dios te llamó, preservó y te guardó para ser de bendición a otro. Tú tienes que ver con luces largas. Cuando tú te detienes a pensar solamente en ti, Dios está pensando que a través de ti puede bendecir a otro. Y Policarpo, él solamente dijo: por 86 años lo único que me ha hecho Jesucristo es el bien. ¿Cómo negar a aquel que me guardó? Dios cuida su reserva, Dios protege a la gente de la reserva. Somos la reserva de Dios. No importa que el diablo mueva la tierra, no importa que el diablo quite el techo de tu casa, no importa lo que las tinieblas hagan, Dios está comprometido con guardarnos, con protegernos, con defendernos. Somos la reserva de Dios. La reserva de Dios tiene convicción. La reserva de Dios sabe que Dios no ha terminado con ellos. Eliseo murió. ¿Cuántos días de muerto tenía? No sabemos. Pero agarraron el cuerpo muerto de un ladrón y lo tiraron a la tumba donde habían enterrado a Eliseo. La reserva de Dios, el remanente de Dios, sabe que ellos solamente están en la tierra hasta cuando Dios disponga. La reserva de Dios sabe que aquel que lo llamó, hasta que no haya terminado con él, no lo saca del sistema. Y aunque el sistema te saque, Eliseo murió, pero el Dios de Eliseo estaba vivo. El Dios de la reserva tenía respuesta. Vine a decirle a usted: no importa que muera ni que se acabe, nuestro Dios está en su trono. Nuestro Dios todavía tiene poder, y nuestro Dios no tiene que pedirle permiso ni aprobación a nadie para hacer lo que quiera hacer. No le estamos sirviendo ni creyendo a un Dios en vano. No le estamos sirviendo ni creyendo a un Dios tuerto, ni que no sabe lo que usted está viviendo.
todavía Dios tiene poder. Pero la reserva tiene que tomar su posición. No importa los comentarios de la mayoría, no importa la presión de la mayoría, no importa en qué dirección vaya la mayoría, la reserva se mantiene como Josué y Caleb. Hagan lo que quieran, hablen lo que quieran. Yo tengo un enfoque, yo estoy alineado a aquel que me llamó, a aquel que me sacó de la tiniebla a la luz, a aquel que me dio vida cuando estaba muerto, a aquel que cuando el diablo me dejó medio muerto, me impartió, me levantó y trató conmigo. Josué y Caleb eran la reserva de Dios. Cuando la gente hablaba negativo, Dios sacó a alguien que decía: señores, si se puede, no todo está perdido, Dios está en su trono. Vine a decirle a alguien que lo que tú crees, lo que puedas estar creyendo, Dios necesita gente de la reserva que le crean, gente del remanente que entienda que ellos están como el salmón, van contra la corriente, no se venden, no se alquilan, no se regalan. Su fe no es negociable. No es negociable. La gente de la reserva quiere agradar a aquel que lo llamó, quiere alegrar a aquel que lo llamó, y sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Prepárese. La gente de la reserva están para dar a conocer el nombre del Señor. Aunque Daniel entró a Babilonia, Babilonia no le entró a Daniel. No importa en qué Babilonia tú te muevas, no importa qué corrupción tú veas, no permitas que lo que tú escuchas ni veas entre a tu vida. Tú estás llamado como reserva para influenciar, para afectar. Y Daniel se mantuvo firme. Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño. No solamente tuvo el sueño, no se acordaba, y Daniel le dio el sueño y la interpretación. Pero como Daniel sabía que él era del remanente de Dios, ¿sabe qué ocurrió? El rey dijo que ahora el Dios de Daniel, y reconoció que era el Rey de reyes y Señor de señores. La gente de la reserva, del remanente de Dios, tienen que hacer que la gente vea a Dios. El propósito, que la gente sepa que pertenecemos a un reino, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios temible, que tenemos un Dios que no le tiembla la mano cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer. No hay nombre que esté por encima de su nombre. Su nombre es sobre todo nombre. No importa el nombre, los apellidos que tengan en la tierra. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Sobre Putin, sobre Biden y sobre cualquiera en la faz del globo terráqueo. Somos el remanente de Dios. Y el remanente de Dios, la reserva de Dios, sale para invadir, para colonizar. Es tomarse un lugar y de ese lugar quitar las leyes, quitar las costumbres, quitar todo lo representativo a ese lugar, y en ese lugar establecer todo lo que pertenezca del lugar de donde ellos provienen. La gente de la reserva, la gente del remanente, va con un enfoque a establecer el reino, a deshacer las obras del diablo, a continuar con la misión que tiene la iglesia. Dios nos llamó a afectar, a hacer retroceder al mundo de la tiniebla. La unción, el llamado y el poder de Dios no es para proyección. Yo te ungí para. La unción no es para fama, la unción no es para proyección de nadie. La unción y el llamado es para hacer un trabajo. La gente de la reserva han sido llamadas a chocar, a chocar, a chocar, a chocar. Y sientes el golpe, sigue adelante. Y te golpearon y te levantas. Tú eres la reserva, somos el remanente. No importa lo que el diablo diga. La última palabra para tu casa, la última palabra para tu familia, la última palabra. Yo no vine a emocionarte, yo le creo a Dios y sé lo que Dios está haciendo. Vine a decirte que sí funciona, que esto es real, pero tú tienes que creerle a Dios.
La gente en la reserva aprenden a educar sus emociones. Que pareciera que usted fuera insensible, no es insensible. Pareciese que José, después que experimentó todo y vio a su hermano, no sentía. Él quitó el rostro y lloró, sentía. Pero él sabía que Dios lo había reservado para ese momento. Hay crisis, hay situaciones que se viven. Dios te guardó para este momento. Esos $100 que tú guardaste, dije que cuando venga la Navidad y tuviste que usarlo algo, para eso es la reserva, para hacerle frente a una necesidad. En el salón en el salón de tu escuela, en tu trabajo, en el departamento donde operas, en la iglesia donde te mueves, hay necesidades. ¿Y para qué usted está ahí? Como remanente de Dios, como respuesta de Dios. Aunque el diablo te hable y te quiera, el trabajo de Satanás es acusar y condenar. Satanás no ve nada en nosotros bueno, siempre nos va a acusar. Y cuando usted le crea su señalamiento, entonces te condena. Te dice: tú eres un hipócrita. ¿Qué vas a hablar? Y juega con tu mente y tu emoción. Y tú dejas que te neutralice esto. Entonces ya él te acusó, te sentó en el banquillo y ahora dice: voy a dictar el veredicto. Y usted dice: no, yo te ayudo, porque yo no quiero ser hipócrita. Él te acusa, pero usted le dice: no, el veredicto lo doy yo. Yo prefiero mejor dejar de servir a Dios. ¿Sabe algo, hermano Bori? No cuente conmigo. Es más, yo no voy más para la iglesia. Es más, yo soy un hipócrita, ¿para qué voy a seguir? Entonces usted se condena. Ya no viene y dice: más, ¿para qué voy a seguir orando si Dios ni me oye? Y usted comienza a condenarse. Ya pasó la acusación, ya pasó el alegato, ya pasó todos los argumentos. Que usted ahora te sienta y dice: vamos a dictar sentencia. Usted dice: yo sirvo para nada. Pero aquel que te llamó como reserva, que sabía que tú eres vasija de barro, lleno de error y de defectos, él decía: yo me comprometí en hacer una buena obra y la estoy perfeccionando. Usted haga lo que yo lo mandé a hacer. De sus errores, de su toxicidad, de todo lo negativo que el diablo te ha sacado en la lista. Yo no me conformo con que te quedes como estás. Yo te llamé como estabas, pero te transformo. Pero en medio de esa transformación estoy haciendo un trabajo excelente en tu vida. Pero entiende que te llamé para que me representes. Te llamé con una asignación. Señor, pero que me botaron del trabajo. Sí, yo lo sé. Señor, pero que el dinero no me alcanza. Sí, yo lo sé. Señor, pero me acabo de divorciar. Sí, yo lo sé. Señor, me acaban de diagnosticar una enfermedad. Sí, yo lo sé. Señor, pero me abandonaron. Sí, yo lo sé. Señor, pero mi esposo no consigue trabajo. Sí, yo lo sé. Pero todo va de mal en peor. Sí, yo lo sé. Oye, escucha. Te preservé, te cuidé para este momento. Mira aquella necesidad, mira aquel hogar. Te necesito, te necesito, te necesito para que lleves mi presencia, para que lleves mi nombre, para que deshagas en una vida, para que deshagas en una familia, para que deshagas todo lo que el diablo se ha estado haciendo. Pero Dios dice: ¿a quién enviaré? Tú tienes que decirle: heme aquí, envíame a mí. Tengo aflicción, tengo necesidad, tengo dolor, pero heme aquí, heme aquí, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Somos la reserva de Dios. ¿Para qué? Póngase sobre su pie. Para que el nombre de Dios sea predicado. La reserva de Dios no acepta un no. La reserva de Dios no acepta no. La reserva no acepta no. La reserva está enfocada en lo que va. La reserva tiene confianza en Dios.
Los jóvenes que fueron echados al horno de fuego dijeron: Dios nos puede librar. Dios te puede responder. Dios te puede sanar. Dios te puede proveer. Dios puede traer una respuesta. Pero la reserva de Dios sabe que está dispuesto a la causa. Así como Policarpo le dijeron: niega a Cristo, y él dijo: lo único que me ha hecho es bien. La gente del remanente sabe que aunque en tu casa, que aunque afuera de tu casa, aunque en tu trabajo, aunque en tu colegio, aunque en el departamento de la iglesia, aunque en tu iglesia, aunque en el lugar donde tú te muevas, el diablo te está haciendo la vida difícil. Y aunque te duela porque eres de carne y de hueso, la gente de la reserva sabe que tiene una causa. Aunque me quiten el micrófono, me pueden quitar, escuchen, pueden quitar a los predicadores, pero no la predicación de la palabra. Pueden detener a los hombres de Dios, pero no el Dios de los hombres. Pueden hacer lo que quieran. Donde te cierran, el Dios que abre está aquí. El Dios que responde está aquí, para que lo representemos bien. Entiende, fuera con el sentimiento, fuera con la emoción, fuera con ser la víctima. Entienda, fuiste llamado a una causa. Trabaja en tu mente, trabaja en tu emoción, confía en que Dios lo puede hacer. Pero si Dios no lo hace, Él es Dios. Si no lo hace, Él es Dios. Tienes confianza. Y estos jóvenes, Dios los libró porque confiaron en Él. Compromiso con Dios. No, pero ¿para qué? ¿Para qué voy ahí? Sí. No, pero sí. Sí, ¿para qué voy allá? Al colegio ahí sí. Si la escuela la están tumbando, pero todavía están en el último bimestre y las clases no han terminado. Compromiso con Dios. Tu compromiso con Dios. La gente, el remanente, tiene compromiso con aquel que lo llamó. Hay cosas que te van a adversar. Si es de Dios, su compromiso con Dios. La gente remanente entiende que esto no es el que comienza. No importa cómo comenzaste, si terminaste en derrota, todo lo que hiciste fracasó. Esto no es como comienzas, sino como terminas. Señores, no tiene sentido haber comenzado bien y terminar en fracaso, terminar erradicando mi nombre. No es como comienza. Alguien tiene que invocar a Dios. Cuando el pueblo de Israel, cuando había tanto pecado y nadie adoraba a Dios, porque Caín mató a Abel, pero luego tuvieron un hijo llamado Set, y el nieto de Adán y Eva, llamado Enos, hizo que los hombres volvieran a invocar el nombre de Dios. Dios tiene reserva. Cuando el diablo quiere erradicar su presencia, Dios tiene un remanente. Vine a hablarle al remanente, vine a hablarle a la reserva, vine a hablarle a la respuesta de Dios. Tenemos a este Dios todopoderoso. No importa los soplos que se levanten, no importa dónde el diablo te quiera matar, el diablo te quiere enviar. Somos el remanente de Dios, y lo que Dios planta produce. Lo que Dios planta da efectividad. Lo que Dios planta, donde lo ponga, tiene que ser efectivo. Somos el remanente de Dios. Remanente no se dobla. Dios le dijo a Elías: tengo 7,000, Pastor Omar, que no se han sometido, no han cedido, no se han alineado, no se han torcido por el sistema. El remanente nadie lo compra. No le dobla su rodilla a Baal. No le dobles tu rodilla a Baal. Aunque como los 10 espías se corrompieron, se vendieron, el remanente no se vende.
El remanente no se alquila, el remanente no se regala, el remanente no deja que nadie le ponga un precio, ni púlpito ni micrófono. El remanente se mantiene enfocado de que sabe que todo lo que hay aquí es temporal, pero tú trabajas para lo eterno, tú trabajas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos el remanente de Dios. Dios no tiene que trabajar con muchos. El remanente no es solamente un grupo de gente llamada, sino gente escogidas. Son los escogidos para entender que estamos a prueba de todo. A prueba de todo. A prueba de todo. Tendréis aflicción. Confía. Ya yo vencí. Tú y yo solo tenemos que caminar. No es que vamos a vencer. Señores, no es que vamos a vencer. Ya Él venció. Usted camina en la ruta que Él abrió. Usted camine. Usted sigue, Señor, pero camine. Él es remanente. Él es remanente. Somos la reserva moral. Dios cuenta con nosotros. Y si usted no se deja, Dios va a utilizar a aquel que acaba de llegar, que no tiene nada, como Pablo. Ya estaban los discípulos y Pablo llegó como el abortivo. Y el remanente de Dios, en medio de una celda, después de haber recibido golpes como muchos de nosotros, remanente adoró a Dios. Remanente adora. El remanente adora. El remanente sabe a qué fue llamado. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios. ¿Para qué son las 16 horas? Aparte de tener un cansancio, es para bendecir. Esto implica cansancio. Los muchachos son los máximos, pero implica inversión. Usted se goza. Dice, ¿y pastor, y cuándo va a ser el otro? Le digo, acepto Yapi, efectivo, tarjeta de crédito, cheque, acepto. Pues, pero el remanente es el remanente. Enfóquese en lo que está por delante. Eres el remanente. Tienes que salir de aquí entendiendo que somos la reserva de Dios. Dios quiere contar contigo. Dios tiene sus ojos sobre tu vida y sus oídos están atentos a tu oración. Él está con nosotros. Cuenta con nosotros. Remanente, levanta la mano de aquel que está cansado. Remanente, da el pecho por la causa. Cristo es la causa. Ese remanente está aquí. Somos el remanente. No crea en nada. Enfócate. Los hombros hoy te suben, Pastor Matthew, y mañana te bajan. Para los hombres hoy tú eres de Dios y mañana tú eres el diablo. Enfócate en tu Dios. Para los hombres hoy Jesucristo le dio pan, lo echó fuera a los demonios, lo sanó y le dijeron, bendito al que viene el Señor. Y ellos mismos después dijeron, crucifícale. Señores, el remanente está enfocado en aquel que lo llamó, porque hoy la gente te sube y mañana te baja. Enfócate en la causa. Cristo es la causa. Alíñese con el propósito de Dios. Usted es un mata gigante. Y cuando David huía de Saúl, fue al templo, le dijeron que tiene la espada con que mató a Goliat. A veces Dios tiene que recordarte de las victorias pasadas para que entiendas que eres el remanente. Recuerda que te libró ayer y te libra hoy. Te respondió ayer, te responde hoy. Estuvo contigo ayer y Él está contigo hoy. En las 16 horas y algo más. Dios está comprometido con los que se comprometen con Él. Si tú estás comprometido con Él,
Dios está comprometido con tu casa. Noé se comprometió con Dios y Dios salvó a su familia. De tu familia se encarga Dios, de tu respuesta se encarga Dios. Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha, a alguien que se ponga en la línea, alguien que entienda que eres una mata gigante. Pare de llorar. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja de llorar a Saúl. Hay gente llorando lo que pasó. Hay gente llorando que mira que el pasado. Suelta las lágrimas. No sigas llorando a Saúl. Enfócate en tu Dios.